E aí galera, beleza? Bora dar uma olhada aí nos melhores jogadores, eles aí que elogiaram o brasileiro. E bora dar uma olhada aí o que eles falaram, beleza? Bora pro vídeo. Muy bienvenidos, bienvenidas. Mirá lo que es el Bernabéu. Querido Lacu, ¿cómo estás, Lacu Tour? Bienvenido a esta edición de Sport Center. Ayrton Ruiz, ¿qué tal, amigo? Qué partido, ¿ah? Qué partido, y como bien lo están leyendo allí, un polémico triunfo del Real Madrid ante la Almería. Muy polémico el triunfo del Real Madrid. 3-2 le ganó a la Almería. Hasta aquí 7 victorias en igual cantidad de partidos del Madrid frente a la Almería como local. Un Real Madrid que perdió solamente 2 partidos en la temporada, los 2 con el Atleti. Lo veíamos a Nacho, que mostraba la Supercopa Española ganada el 14 de enero, tras golear 4-1 al Barça en la final. Y una Almería que llegaba aquí con una racha de 6 empates y 14 derrotas en las primeras 20 jornadas de la Liga de España. No había ganado el equipo de Gaizka Garitano, y sorpresivamente ni siquiera se había cumplido un minuto y aquí llegaba el 1-0 para el cuadro andaluz. 40 segundos habían pasado. Maresi tocaba con Arribas, quien era quien se la había interceptado cuando Nacho tocaba esa pelota. Le llegaba Lucas Robertone y el argentino que asistía a Ramazani para definir y hacer lo que era el 1-0, ¿no? El Madrid no recibió un gol en el Bernabéu, Ayrton, en el primer minuto de juego desde enero de 2015 frente a la Real Sociedad, marcado por el Ustondo, al igual que a los 38 segundos de juego. Buen gol, ¿eh? Buen pase también. Sí. El de Robertone. Buen pase de Robertone. Y Ramazani terminó definiendo deficientemente porque abrió el pie para esconderla en el otro palo y le sale a ese palo. Kepa no pudo hacer nada. Y el Almería ganaba 1-0. La pelota de Valverde, por acá por derecha. Va Laicón, toca con Tchouaméni. De vuelta Valverde. Atención que con este triunfo el Madrid sigue dando lucha. Quiere liderar la Liga de España. Llega esta acción, se va por arriba. El desvío de Chumi. Tras el centro de Carvajal, casi. Gol en contra. Para una Almería que, bueno, con los números que tiene, de más está decir, está peleando por no descender. Con este triunfo el Madrid, Lacu, llega a 51 y le saca 2 al Girona. Que hoy estará jugando ante el Sevilla. Lindo duelo es. Un Sevilla que necesita los puntos. El Sevilla está complicado. Bueno, minuto 43, aquí va a llegar el 2-0. Buen y gol pónganse de pie, señores. Boh. El zurdazo fantástico de Edgar González para marcar el 2-0 y para que la sorpresa en el Bernabéu, en el nuevo Bernabéu, vaya increciendo, porque el colero de la tabla de posiciones ya ponía tierra de por medio en el score ante el Real Madrid. La carita de Carleto Ancelotti, ¿no? Y qué golazo, por favor. Y la cámara también que enfocaba a Lunin, pero aquí Kepa realmente no tiene nada que ver. No. Un pelotazo todo el ángulo. Kepa no tuvo nada que ver, me parece que los 2 goles, porque el otro le pega mal el delantero y él leyó bien la posible apertura de pie en el primer gol. Acá la deja mal Nacho. Ahora, de dejarla mal Nacho a este zapatazo, hay una distancia gigante, ¿no? Porque no cualquiera clava este zurdazo y lo hizo Edgar González con su tercer gol en lo que va de la temporada. Su anterior festejo había sido ante el Barcelona, también de visitante el pasado 20 de diciembre, así que le gusta marcar ante los grandes. Mete mano Carleto, Joselu, Fran García y Brahim Díaz, en lugar de Rodrigo, Mendy y Nacho. No fue el mejor partido de Nacho. No. Los que entraban le iban a dar otra cara al Real Madrid. Mirá la carita de Nacho. Otra cara tenía que poner el Real Madrid aparte de la de Nacho, ¿eh? Bueno, acá la primera polémica del partido. Atención, vamos a repasar. Nadie pidió nada, ¿eh? Nadie en principio pidió nada. Bueno, Córner, algunos pidieron fue córner. Igual a Ayrton me parece que aquí el VAR acertó en llamar al árbitro, ¿eh? Yo veo mano punible y realmente no veo falta ni de Joselu ni de Rudiger. Rudiger ya tiene las manos sobre el hombre de la Almería. Ahora, cuando ya saltó. Está en una consulta, la toca Rudiger. Porque ahí está el otro tema. Si Rudiger no la toca y no la desvía, porque la pelota cae de muy lejos. No es que cabecea Rudiger y da en la mano porque el cabezazo va al arco. El centro no va al arco. ¿Entendés? ¿Pero qué pasa si la toca Rudiger con la mano? No, si la toca Rudiger con la cabeza, digo. Si la toca Rudiger, la pelota va al arco. Y es una ocasión manifiesta de gol. Ahí no es una ocasión manifiesta de gol. Es un centro que cae desde muy lejos. Para mí no es penal.
Pero ¿qué tiene que ver que la toque Rüdiger y después haya Si mano? Rüdiger cabecea y desvía al centro, Sí. la mano obstaculiza la dirección de la pelota. El centro viene de lejos y Rüdiger no la toca. Le pega la mano de un pelotazo de 30 metros. Y no va al arco. Bueno, ese pero centro. igual es mano en una posición antinatural, estaba muy abierta. Es que eso es lo que se está discutiendo, creo. La posición de la mano como tal. Bueno, apareció Bellingham, ¿No? que no falla en nada. Qué partido La de verdad, Jude, es el mejor del Real Madrid, es el mejor de la temporada, sin duda. Y la otra polémica, querido amigo, ¿ah? Y acá, Llegaba el 3-1. este es un golazo, una contra bárbara. No lo gritaba Sergio Arribas, por supuesto, el segundo del Madrid. Pero atención porque la jugada es revisada por el VAR y el gol es anulado por un manotazo de Dion Lopy contra Bellingham. A ver. Nah, bueno. Acá. No puedes anular No, un gol. el No del puedes VAR llamar al árbitro para... El del VAR no para- jugó nunca al fútbol. Un oficinista es el del VAR. Nunca jugó al fútbol. Acá coincidimos que el gol mal anulado. Sí, mal anulado. Porque es cierto, hay un toque en la cara de Lopy sobre Bellingham, pero realmente no hay intensidad. Si el árbitro no la ve, está bien que no la vea, pero no lo llame desde el VAR para decirle, para advertirlo de ese No, toque en la cara. pará. Y el árbitro después por decir, no, para mí no es foul. Además, El árbitro claro, la ve y dice sí. exacto. Y además que estaba bien ubicado el árbitro cuando pasó la jugada en tiempo Una real. locura, una locura. Esto la verdad fue una decisión más que polémica. Pero así las cosas para la Almería, que igualmente ganaba 2-1. Mirá cómo estaba el entrenador. No lo podía creer, Gaisca Garitano. Al principio los jugadores de la Almería pensaron que el árbitro estaba señalando el centro del campo y señalando el gol. No. Si no la viste en tiempo real, no llames al árbitro. No es nada. No lo llames. No es nada. Y acá también. Miren esta polémica. Cae Vinicius. Centro. Hay un rechazo. Le cae a Toni Kroos. Va a aparecer Carvajal por allá. Tchouaméni al rescate. Tchouaméni tira al centro. Cabecea Vinicius. Ahí ya se escucha el sonido del árbitro inmediatamente. Sí. El silbato. Aquí viene el árbitro que lo vio. Acá el árbitro lo ve. Pero de vuelta al VAR. Claro. De vuelta al VAR. Llama. Y no da mano de Vinicius el VAR. No la toco, dice, es hombro. Recordemos la A frontera ver. con la que se señala la mano, ¿eh? Si es mano o no. De todas maneras, sí parece Es mano. que sí. la haya tocado con el brazo. Es arriba del codo, no es hombro. Aparte, hasta hace el movimiento con el brazo, Vinicius. Ahora, una capacidad para pegarla así con el brazo notable de Vini porque hace el movimiento, pero es mano. Mirá el codo. Nada, impresionante lo del árbitro. Convalidado el gol y Gaisca Garitano que no lo puede creer. Gaisca Garitano iba a terminar siendo expulsado el entrenador de la Almería en el tiempo agregado y así llegaba el 2-2. Que si hubieran anulado el gol a Irte, nadie en el Real Madrid seguramente se hubiera quejado de algo. Porque las cámaras dan a entender, por lo menos es lo que uno puede percibir, que sí Mira, la tocó con una parte del brazo. Es mano, Sí, es mano. sí. Esta creo que es más clara aún. El brazo, una parte del brazo sancionable. No, increíble, increíble lo que le extirparon hoy a la Almería. Le sacaron el triunfo del bolso a la Almería. Minuto 81, Toni Kroos, Vini nuevamente con Toni. Buena pelota al área, Brahim que controla, Brahim que engancha, Vinicius y bien por el arquero. Esta fue muy buena, ¿eh? Esta fue muy buena del Real Madrid, bien por el arquero de la Almería, Iban a pedir penal. bien por Maximiano. ¿Qué pedían? ¿Agarrón? No, nada. Carvajal pedía penal, no había nada. Bueno, miren esta. Porque en los 82 minutos llegará esta acción de Bellingham. Casi marca un gol Bellingham. Qué jugador, por favor. Qué jugador notable Bellingham, ¿eh? Con este resultado el Madrid, repetimos, es líder de la temporada. Con este resultado el Madrid tiene 16 partidos ganados, 3 empatados y 1 perdido.
Se iba Robertone, le entregaba la cinta al capitán, mientras lo increpa Tchouaméni. Buen partido Robertone, el ex hombre de Vélez, reemplazado por Melero. ¿Y sabes a quién expulsan, Lacu? Al entrenador de Almería, a Gaizka Garitano. Yo te digo, lo aplaudo a Gaizka porque era para que lo expulsen mucho antes. No sé cómo aguantó Garitano todo lo que pasó en el partido. Bueno, allí lo dicho entonces, a los vestuarios iba Garitano, Militao y Courtois recuperándose de sendas lesiones de ligamento, de sendas roturas cruzadas de ligamento anterior. Minuto 98. Vean a Bellingham dónde está. Lo de Bellingham acá Vean dónde está Bellingham. Este pase que viene ahora, mirá. Camavinga. Mirá. Notable. Fantástico, como descontractura, pero además la capacidad física, Ayrton. De todos los jugadores fue el único que hizo ese box to box. Carvajal con Brahim, el centro pasado de Brahim, gana Bellingham y por allá en el segundo palo aparecía Dani Carvajal. La cámara que inmediatamente enfoca al inglés, luego a Dani que se quita la camisa, Vinicius también celebrando. Y llegaba la remontada del Real Madrid en el 99. Habían adicionado 11. Ahí no hay polémica. Sí tenían este es un golazo. Bastante. Digo en cuanto a la adición del tiempo, porque muchos se quejan, vas a adicionar hasta que el Real Madrid empate. Igual la adición tiene que estar. Claro, todo el tiempo que hubo parado de partido, los 11 minutos también. Si no eran 11, eran 10 o 12. Pero estamos ahí estamos en lo correcto. Pasa que, claro, también adiciona lo que adiciona dentro de las malas decisiones que tuvo también. Porque fueron malas decisiones. ¿Qué pasa este Bellingham, Lacu? Es fantástico. Y qué golazo de Carvajal. El despliegue, porque es que era el minuto 100, Ayrton, y él corriendo todo el tiempo de esta manera. Es el único jugador de campo que aparece en las dos fases de la jugada. En esa fase de inicio, que fue cuando tocaron entre Camavinga y Bellingham. En la fase de gestación, que fue ese pase y cambio de orientación. Y en esta fase de finalización, acá ya cuando llega el tercero. Carvajal también aparece, pero no toca la pelota en su campo. Ajá. Sí sale de su área Carvajal. Está bien. Carvajal también es el que cruza toda la cancha y llega a definir. Bueno, lo cierto es que el Madrid jugó 1.297 partidos acá, desde la goleada 5-1 sobre el Athletic Club de Bilbao en diciembre del 47. Ganó 1.000, empató 191 y perdió 106. Da vuelta al partido y consigue la victoria 1.000 en el Bernabéu. ¿Cómo hiciste bien esos cálculos? 1.000. Una locura. 1.000 victorias para uno de los más grandes del mundo. Para mí, en cuanto a números, el más grande que tiene el mundo del fútbol. Que hoy ganó con polémica, Sí, ganó con polémica. Para muchos hay falta de Rüdiger acá, Yo insisto que él ya apoya cuando le ganó en el salto a su marcador. Y la mano sí está en una posición antinatural, creo. José Lu no empuja tampoco, ¿no? No veo falta de José Lu tampoco. Esto yo creo que sí fue legal. Bien que el VAR lo haya llamado al árbitro porque ni en línea ni el central lo vieron. Y realmente creo que esta mano sí es sancionable. Son manos que están cobrando. Ahora, por eso te dice lo del centro. Siempre vi que sale un centro e inmediatamente sale el centro y hay una mano que aparece en el área. Ajá. O hay un cabezazo y aparece la mano en la corta distancia del cabezazo. Acá el centro cae, falla, Rüdiger pega en la mano. Pero bueno, son manos que se están cobrando. Eso es lo único que a mí me hace dudar. Que no la toque Rüdiger, porque también le cae ahí la pelota al defensor. Primero por el contacto que tiene con José Lu, que coincido no falta. Y segundo porque Rüdiger no la toca, no la cabecea. Si él está atrás de Rüdiger, ¿qué hace con el brazo? ¿Cómo tiene que saltar? El tema cuando la toca Rüdiger. Y acá la falta no existe. Muy abierta. Ese es el tema, muy abierta la mano. Por eso pregunto lo de José Lu, porque se termina de abrir cuando José Lu carga sin falta, pues es un contacto lógico dentro del área. Y acá no hay foul. O sea, el del VAR no jugó nunca en su vida al fútbol. Nunca en su vida jugó al fútbol. Es impresionante que cobren este foul. Toque en la cara hay, toque en la cara hay. Ahora, no es con una intensidad grande. Yo creo que Lopi ya tenía ganada la posesión y la posición de la pelota, vean. Si el árbitro cobra falta en tiempo real, está bien.
pero que el VAR no entre si el árbitro no la vio, a pesar incluso de estar bien ubicado, porque el árbitro estaba bien ubicado para él observar falta en primera instancia. Ahora, quizá él estaba viendo era abajo la pelota, no la cara, no la mano, y por eso no vio la infracción. No, pero después va a la pantalla. Pero de todas maneras, exacto, que el VAR no lo llame. Y Garitano que no lo podía creer. No, es que te digo la verdad. Y el gol entonces Fue que no una subía vergüenza esto. lo de hoy. La actuación de los árbitros lamentable, ¿eh? Los jugadores de la Almería quejándose naturalmente. El manotazo de Loppi, que además ve la tarjeta amarilla. Demostraban amarilla. E tá aí, rapaziada, comentem o que você achou das reações, os comentários dele. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu e é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.